Soy el maestro Jorge Enrique Pérez Lara y tendré el gusto de moderar este panel. Me permito informarles que como parte del programa interno de protección civil, en caso de cualquier eventualidad, deberán seguir las indicaciones del personal administrativo de la universidad. Asimismo, se les solicita de la manera más atenta, sean tan amables de apagar sus teléfonos celulares, con el fin de no interrumpir este evento tan significativo. Es importante mencionarles que este evento forma parte de la Semana de la Evaluación 2019, la cual representa un punto de encuentro en el que participan el sector público, la sociedad civil y la comunidad académica, con la organización de diferentes actividades para generar espacios de investigación y discusión sobre la importancia del monitoreo y la evaluación para la mejora continua de las políticas y los programas públicos en los países de América Latina y el Caribe. En esta semana de la evaluación participan instituciones como el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAD, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre muchas otras dependencias e instituciones. El evento del día de hoy es de gran relevancia, puesto que la evaluación representa una función crítica para la gestión del sistema educativo. La hipótesis que da lugar a la realización de este panel es que los resultados incipientes en la construcción de un sistema de evaluación en el ámbito de la educación básica obedecen por un lado a la dificultad de lograr una acción pública articulada en un sistema descentralizado y por otro a deficiencias en la concepción y diseño de la propia política de evaluación. Esto último en el sentido de que se relega el carácter endógeno de la tarea evaluativa como un proceso que al ser intrínseco a la gestión educativa en sus diferentes niveles, debería construirse desde dentro y articularse en forma progresiva del nivel micro al nivel macro, es decir, del nivel local al nivel nacional, y entonces complementarse con la evaluación de carácter externo. Este panel está concebido como la actividad inicial en el desarrollo de un proyecto de investigación, el cual tiene como propósito analizar de manera comparada el diseño, desarrollo y articulación de la política de evaluación de la educación básica en México y España, en tanto que ambos son sistemas formalmente descentralizados. El panel está integrado por el doctor Mauricio Covarrubias, la doctora Adriana Plasencia Díaz y el doctor Roberto Moreno Espinosa. Cada uno de ellos dispondrá de 20 minutos para su presentación y posterior a las 3 intervenciones se abrirá un espacio para las preguntas y respuestas. Iniciaremos el panel con la participación del doctor Mauricio Covarrubias. Voy a leer una breve reseña curricular del doctor. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios del postdoctorado Government and Public Policy en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. Se hizo acreedor al primer lugar del Premio del Instituto Nacional de Administración Pública en 1998 por el trabajo de investigación Federalismo y Reforma del Sistema Educativo Nacional. En 2005 obtuvo el primer lugar del Premio Tradición y Excelencia que otorga el Instituto de Administración Pública del Estado de México por el trabajo de investigación El problema de la coordinación en el gobierno contemporáneo. En 2007 obtuvo el segundo lugar en el concurso internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Desde 2014, el doctor Covarrubias es vicepresidente de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro. Es miembro del Comité Científico del Observatorio Regional de Responsabilidad Social de la UNESCO. Es coordinador en México del proyecto TUBI, que está financiado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Asimismo, es tutor del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el año 2008. Doctor Covarrubias, será un gusto escucharlo, por favor. Gracias, Jesús. Bueno, pues primeramente, buenas tardes a todos. Agradezco a cada uno de ustedes su interés y presencia en este evento. Gracias por su tiempo, por estar aquí, más aún teniendo en cuenta que los viernes por la tarde, ¿no?, en estos días lluviosos son especialmente complicados para moverse en la ciudad.
En segundo lugar, permítanme decirles que para mí es muy grato compartir este panel con la doctora Adriana Plasencia, querida colega y destacada especialista con una amplia trayectoria en la gestión del sistema educativo. Lo mismo que con el doctor Roberto Moreno Espinosa, presidente de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, quien siempre se ha distinguido por generar y apoyar iniciativas como la que hoy nos reúne. Gracias, doctor. Como ya lo mencionó el maestro Jorge Enrique, con este panel se da inicio a un proyecto de investigación que tiene por objeto analizar en clave comparada el diseño, desarrollo y articulación de la política de evaluación de la educación básica en México. Debemos decir que nuestro interés en la política de evaluación radica en que a casi 3 décadas de haberse descentralizado formalmente los servicios con la firma del Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica en mayo de 1992, esta política sigue siendo una asignatura pendiente. Y consideramos que previsiblemente lo seguirá siendo si tenemos en cuenta la reciente desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debido a la entrada en vigor de la reforma constitucional promovida por el actual gobierno y que se publicó en el Diario Oficial el pasado 15 de mayo. La hipótesis, ya lo mencionaba el maestro Jorge Enrique, que da inicio al proyecto de investigación que hoy presentamos a ustedes y que, por cierto, los invitamos a formar parte de él, es que los resultados en la construcción de un sistema de evaluación en el ámbito de la educación básica obedecen a serias deficiencias en el diseño y la concepción de la política de evaluación. ¿En qué sentido? En el sentido de que relega el carácter interno de la evaluación educativa como un proceso que, al ser intrínseco a la gestión de sus diferentes niveles, es decir, desde el centro escolar hasta la propia Secretaría de Educación Pública, debiera construirse desde dentro y articularse en forma progresiva del nivel escolar al local y de este al nacional. Y entonces, y solo entonces, complementarse con una evaluación de carácter externo. La idea del proyecto de investigación en un segundo momento es que al llevar a cabo un estudio comparado con el sistema educativo español, en tanto que ambos sistemas se encuentran formalmente descentralizados. Para lo cual ya hemos establecido contacto con algunos colegas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, adscrito al Ministerio de Educación y Formación Profesional de ese país. Primeramente quisiera referirme al carácter controversial que siempre ha estado presente en la tarea evaluativa. Aunque podemos decir que la evaluación constituye un acto natural de toda actividad humana, ustedes saben que habitualmente se le asocian intenciones negativas o intereses velados. Karen Mocate, estudiosa del tema en la gestión pública, en uno de sus textos, plantea que aunque Dios fue el primer evaluador del mundo, la evaluación realmente nace del fuego de los infiernos. Se trata de una expresión entresacada de un pasaje del libro del Génesis que refiere a que la evaluación nace en el 7º día de la creación, precisamente cuando Dios miró todo lo que había creado y dijo, es bueno, con lo que se convierte así en el primer evaluador del mundo. Desde esta interpretación bíblica, el proceso de creación se lleva a cabo en 6 días en los que Dios crea la luz, el cielo, la tierra, el mar, el sol, las estrellas y la luna, pero también la noche y el día, los animales y las plantas, y en el 6º día, cuando da vida al hombre, es cuando da vida al hombre a su imagen y semejanza.
No obstante, desde entonces hubo quien pensó que esta evaluación, nacida en los cielos, resultaba insuficiente y demasiado subjetiva. Al escuchar la evaluación de Dios, una autoevaluación, por cierto, el diablo objetó y dijo: ¿cómo sabe que es bueno? ¿Cómo lo midió? ¿Con qué lo comparó? ¿Con qué indicadores juzgó la bondad de su creación? Y es así como nace la evaluación y su carácter controvertido que siempre le ha acompañado. En el caso que nos ocupa, además de debatido o discutido, la evaluación es un tema de gran complejidad. Y es que la evaluación de la educación básica incluye los servicios de preescolar, primaria y secundaria e involucra una matrícula de casi 26 millones de alumnos, un poco más de 1.200.000 docentes y 226.000 escuelas, todos ellos agrupados en un conjunto de 32 sistemas educativos estatales. Sin embargo, pese a lo controversial y complejo de este acto natural de evaluación, en él reside sin lugar a dudas una de las mayores posibilidades de poder mejorar la calidad de los servicios al sustentar la toma de decisiones in situ, es decir, en el espacio y tiempo donde el proceso educativo se lleva a cabo. En mi opinión, uno de los principales errores en que ha incurrido la política educativa durante los últimos 5 sexenios radica en que omitió desarrollar capacidades de evaluación en los distintos niveles de gestión educativa, es decir, estados, municipios, regiones o zonas escolares, pero sobre todo en los centros educativos. La evaluación tiene como propósito mejorar la toma de decisiones en estos diferentes niveles de gestión, pero reviste especial importancia en el ámbito escolar, porque es ahí, a final de cuentas, donde se materializa toda la política educativa. La evaluación de la escuela por la propia escuela, comúnmente llamada autoevaluación, debe representar, permítame la expresión, la primera piedra en la construcción de una evaluación interna del sistema educativo. En su lugar, y a manera de atajo, sin tener el substrato de una cultura de evaluación, se optó por una evaluación de la educación básica, externa y centralizada. Esto es, a través de la creación en 2002, durante la administración de Vicente Fox, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Esto como un organismo independiente, situado por encima de todo el entramado de la organización y gestión educativa. Así, el INE, que debió ser tan solo una parte de un sistema integral de evaluación, se convirtió en el centro de un sistema prácticamente inexistente. De esta manera, el INE no fue resultado de un proceso de desarrollo en el cual, luego de haber consolidado la evaluación interna, esta se complementara con una evaluación de carácter externo representada por el Instituto. Este hecho marca un punto de inflexión porque con la creación del INE se sustrae la responsabilidad de evaluación de los distintos niveles de gestión educativa. Esto es, desde la Secretaría de Educación Pública como autoridad central hasta las propias escuelas, pasando por las autoridades de zona, región y sobre todo de las entidades federativas, a quienes en 1992 se les transfirió la organización y operación de los servicios de educación básica. Como antecedente a la creación del INE, podemos afirmar que los 10 años anteriores, es decir, de 1992 a 2002, la Secretaría de Educación Pública incumple su responsabilidad de evaluar globalmente el sistema educativo, así como de establecer los lineamientos para la evaluación que las autoridades estatales y los diferentes niveles de gestión también estaban obligadas a llevar a cabo. Al transferirse la responsabilidad de la evaluación de la SEP al INE en 2002, la evaluación se centra
en la realización de pruebas estandarizadas para medir el logro escolar y además pone su foco de atención, un foco de atención privilegiado en el desempeño docente. Esto último, apoyado en la falsa suposición de que por sí solos el profesor y en particular la práctica docente son los factores más importantes para determinar el desempeño escolar. Investigaciones demuestran que alrededor del 60% del logro académico se explica precisamente por factores no escolares. Así, mientras los docentes efectivamente son el factor más importante dentro del aula, sus efectos palidecen en comparación con la incidencia de factores que se hallan fuera del control del sistema educativo y de los centros escolares. Si bien los profesores tienen un efecto profundo en los estudiantes, sería absurdo creer que los docentes por sí solos pueden deshacer el daño causado por la pobreza, la desigualdad y sus cargas asociadas. En México, por lo menos desde hace 20 años, se han llevado a cabo programas e iniciativas dirigidos a mejorar las capacidades de los docentes y a proveerlos de los materiales que requieren para desarrollar su trabajo adecuadamente. Sin embargo, los resultados a más de 2 décadas no están a la altura de las expectativas. Es evidente que la pretensión de equiparar la calidad de la educación casi exclusivamente con el desempeño de los profesores ha dado lugar a la formulación de políticas ineficaces. Para ajustarme al tiempo que nos fue asignado, concluiré mi intervención mencionando los siguientes 5 puntos. La evaluación, especialmente en lo que hace a la educación básica, no puede ser concebida sino como una tarea descentralizada. Haber trasladado la responsabilidad de evaluar el sistema educativo a una instancia externa, ubicada en la capital del país, como lo es el INE, es a todas luces incongruente con la estructura de la función educativa, donde la evaluación es una función indisociable e imprescindible en cada uno de los niveles de gestión. Segundo, a partir de la federalización de los servicios en 1992, la Secretaría de Educación Pública debió desarrollar nuevas capacidades de conducción, planeación y evaluación general del sistema educativo, pero no lo hizo. Como resultado, hoy en día la Autoridad Educativa Nacional tiene una capacidad de maniobra y conducción muy limitadas. Muestra de ello es que seguimos sin contar con una verdadera política de Estado para la educación, con una visión integral de país y de futuro, que, sustentada en un compromiso colectivo, abarque los sectores, variables y factores que inciden en la educación. Permítanme comentarles que en un libro de mi autoría, que denominé justamente Federalismo y Reforma del Sistema Educativo Nacional, el cual está prologado precisamente por Esteban Moctezuma Barragán, un servidor advertía ya en 2002 que la descentralización no podía entenderse tan solo como delimitar mejor las responsabilidades o de emprender un nuevo reparto de competencias en el que, como si se tratara de un movimiento hidráulico, un nivel de gobierno reciba lo que el otro pierde. Planteaba también que la funcionalidad del método federal descansaría más en compaginar la revisión de la distribución de competencias con más eficaces mecanismos de coordinación, sobre todo en desarrollar nuevas capacidades institucionales por parte de la SEP. Al no haber una evaluación integral del sistema educativo, la planeación general o estratégica, así como importantes decisiones de política educativa, carecen de sustento, pertinencia y relevancia. Cuesta trabajo entender una distribución de funciones en la cual la SEP sea responsable de la planeación general o estratégica del sistema educativo nacional, pero no lo sea de su evaluación. Finalmente, como lo referí al comienzo de mi intervención, toda evaluación tiene multiplicidad de perspectivas, usos, usuarios,
reflejo de la diversidad de intereses, necesidades y preocupaciones de los distintos actores implicados. La evaluación educativa no es la excepción. Por ello es imprescindible construir una evaluación saludable y plural, con los distintos puntos de mira, pero con una condición de partida, que ésta sea descentralizada y pública. Gracias por su atención y quedo atento a sus comentarios al final de la sesión. Muchas gracias, doctor Mauricio. Sus palabras, aparte de interesantes, pues nos hacen reflexionar sobre la importancia que tiene la evaluación del sistema educativo en su conjunto. A continuación tendremos la participación de la doctora Adriana Plasencia Díaz. Voy a leer igualmente una pequeña reseña curricular social por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también cursó una maestría en Administración Pública. Además, realizó un postdoctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana sobre temas de transparencia en el sector educativo. Es consultora independiente y asociada del Instituto Nacional de Administración Pública desde hace más de 15 años, en donde es miembro del Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas. Actualmente es académica de la UNAM y el INAP, además de ser asesora para temas de transparencia y anticorrupción, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo a nivel federal y estatal. Ha sido funcionaria pública a nivel directivo en diversas instituciones, recientemente en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE. Colabora con las Escuelas Nacionales de Administración Pública de Brasil, China, Indonesia y Sudáfrica. Es autora de 2 libros, Gerencia Pública y la Federalización del Servicio Educativo en el Distrito Federal, una tarea pendiente, así como de diversos artículos en materia de transparencia, anticorrupción y administraciones educativas. Como se puede observar, nuestra invitada del día de hoy cuenta con una trayectoria académico-profesional de muy alto nivel. Doctora Adriana, tiene usted la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. La verdad es que siempre es un privilegio compartir la mesa con el doctor Covarrubias, con el maestro Pérez Lara, con el doctor Moreno, que además pues, han sido mis maestros en distintas etapas de mi vida. O sea que lo que diga bien o diga mal, ya saben a quién reclamarle. Me da mucho gusto estar en esta universidad, me da mucho gusto ver caras conocidas de amigos como el maestro Miguel, la maestra Rosalba, por allá andaba Laura, por supuesto el maestro Pérez Lara y sin lugar a dudas el doctor Covarrubias, a quien agradezco doblemente la invitación. Pues hablando de expertos sobre descentralización y sobre evaluación, pues sin lugar a dudas el doctor Covarrubias es quien tiene la palabra. Se me olvidó mencionar al maestro Paz como uno de los pilares de esta universidad. Bueno, pues también les agradezco a todos ustedes que estén aquí presentes haciendo un doble, triple esfuerzo porque es viernes, porque está lloviendo, porque aunque el tema es interesante, digamos que podríamos estarlo debatiendo en una buena, iba a decir cantina, pero allá podemos entrar las mujeres, ¿verdad? También soy coordinadora del Comité de Género del INAP, así es que en busca de la igualdad podríamos hacerlo en una cantina, pero bueno, sin lugar a dudas el tema que nos convoca el día de hoy, que además es de suyo complejo el título, Diseño y Articulación de la Política Nacional de Evaluación de la Educación Básica en una perspectiva comparada, como decía el maestro Covarrubias, entre México y España, pues de suyo incluye ahí muchos conceptos y categorías analíticas que habría que ir desmenuzando. Como tenemos 20 minutos y yo quisiera tener como unas 2 horas para platicarles desde 1921 cómo han surgido las políticas educativas en este país, pero bueno, voy a evitar caer en esa tentación. Pero sí quisiera solamente retomar en un muy breve resumen que desde que somos un Estado moderno o bueno, contemporáneo, surgido a partir de una lucha revolucionaria con una de las constituciones más novedosas del siglo pasado, como lo fue la Constitución de 1917. Lo cierto es que todos los ejecutivos federales
se han preocupado por establecer una política de educación, algunos con mayor o menor intensidad, pero siempre con un objetivo muy específico. Digamos que al principio la política educativa tenía un claro perfil nacionalista. En los 30, en el 34 se dio un perfil socialista y posteriormente, aparejado con el desarrollo estabilizador económico de nuestro país, desde los años 40, desde los años 50, 60 hasta los 70, pues la educación tuvo como principal objetivo expandirse, mejorar los servicios de la educación, por cierto, para lo cual había dinero y había pues una clara preocupación, no solamente de los gobiernos, sino también de los diferentes sectores sociales por apostar a la educación como el elemento fundamental que en términos sociológicos, como diría Bourdieu, sería lo que permitiría reclasarse o desclasarse para la gran población, ¿no? Es decir, la educación hasta la década del 70, del 80, probablemente todavía rasgándonos un poco, arrastrándonos con las uñas en esa terrible cuesta que es la educación, pues llegamos hasta los años 90 tratando de que la educación signifique un cambio no solamente en las condiciones materiales de quienes accedemos a ciertos niveles, sino que además nos permita insertarnos en el mercado laboral y en una economía cada vez más competitiva. Pero bueno, ¿qué pasó en los años 90? Pues además de que hay una condición o una serie de condiciones económicas que se modifican, lo cierto es que también hay una necesidad de darle un pinchazo a este elefante enorme en el que se había convertido la Secretaría de Educación Pública, y a partir de los años 70, del 70 al 76, en esa administración gubernamental se impulsa una gran descentralización educativa y a partir en el siguiente sexenio lo que se impulsa es una llamada revolución educativa. ¿Para qué? Para llegar a lo que después se denominó una modernización educativa y que en el sexenio de Carlos Salinas se tituló o se bautizó como federalización educativa, que mencionaba el doctor Covarrubias. Bueno, con la firma del acuerdo en 1992 se federaliza la educación. Nadie nunca supo qué era exactamente federalizar la educación. Bueno, yo lo digo por ahí en algún libro, y me parece que federalizar es justo lo que mencionaba el maestro Covarrubias, es dotar de las capacidades institucionales, administrativas, por supuesto presupuestales y financieras, a los diferentes niveles de gobierno para que puedan ejercer una determinada función. Ahora hemos llegado con la reforma de 2013, con una reforma educativa que se ha tildado como una reforma más laboral que educativa, lo cual de entrada, pues permítanme decirles que es totalmente, digamos, para matizarlo, es inexacto. La reforma educativa que se impulsó desde el 2013 es una reforma educativa. La OCDE y muchos otros organismos internacionales, en el análisis comparativo que se hace con las reformas educativas que en el mundo todos los países desarrollan, pues todas tienen un ingrediente administrativo y un ingrediente de redimensionar la calidad del capital humano para impulsar una reforma educativa. Es decir, una reforma educativa no puede ser reforma educativa si no contiene este elemento. Y efectivamente, pues había dentro de esa reforma educativa varios elementos que atendían a mejorar el perfil de quienes, sin duda alguna, y bueno, a lo mejor yo estoy malentendiendo un poco el planteamiento del doctor Covarrubias, pero sin duda alguna, y eso también la literatura especializada lo
evidencia, hay hallazgos muy específicos, que el principal componente de cualquier sistema educativo y el que le da la calidad a ese nivel educativo, ¿quiénes creen que son? El elemento fundamental de cualquier sistema educativo y la calidad de ese sistema educativo lo dan, lo otorgan, lo ejercen y lo demuestran los maestros y las maestras. Podemos tener las mejores escuelas, los mejores planes, las mejores condiciones para ejercer el acto educativo. Si no tenemos un buen maestro, da enteramente igual que tengamos una mega infraestructura, una mega tecnología, un super plan de estudio, pero si está al frente de alguien que no sabe hacer nada con ello, pues es muy poco probable que haya alguna transformación. A mí me parece que en esta reforma educativa además hay 4 componentes muy importantes. Uno de ellos es la evaluación de docentes, la evaluación de alumnos, la evaluación de infraestructura y por supuesto la evaluación de planes y programas. Pero ¿qué tipo de evaluación? Decía el doctor Covarrubias, bueno, es una evaluación que no se da desde el aula hacia los otros niveles de gestión. Efectivamente se trata de macroevaluaciones que tienen, sin embargo, en su sustento una gran alimentación y un enorme cúmulo de elementos que se van reconstruyendo y se van hilvanando desde el centro escolar. Efectivamente, en un primer momento, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que no es lo mismo el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y ahorita vamos a ver por qué, porque no es lo mismo hablar de evaluar la política educativa que tener una política de evaluación para la educación, que son 2 cosas distintas. La estrategia que se estableció en el 2002, el instituto, el naciente instituto, todavía dependía de la SEP y hace muy pocos años se convirtió en un organismo constitucional autónomo. ¿Esto qué significa? Bueno, primero que nada, que no se nos da la confianza, ¿no? Porque pues al Ejecutivo Federal la intención de que ellos, me refiero a la Autoridad Educativa Federal, mostraran las cifras de las evaluaciones que tradicionalmente se venían haciendo, porque la evaluación tampoco es algo que surgiera en el 2002. El Sistema Nacional de Evaluación de la Educación surge desde los años 80, porque necesitamos saber pues, cuántos maestros tenemos, cómo están aprendiendo los niños y qué podemos hacer para mejorar el acto educativo. Porque ese es finalmente, aunque el maestro Covarrubias aquí lo decía muy bíblicamente, pues la evaluación sirve fundamentalmente, a veces no para mejorar, a veces simplemente para tomar decisiones que pueden ser para mejorar o a veces no tanto. Y el Sistema Nacional para la Evaluación de la Educación lo que permitió desde 1985-1989 era allegarnos de información, de datos, para que pudiéramos establecer las estrategias pertinentes que nos llevaran a decisiones mucho más acotadas, mucho más orientadas a lo que finalmente queremos todos cuando estamos en nuestro papel de padres de familia. Pues que ese chiquillo mocoso y a veces no tan mocoso sentado en el aula aprenda lo que tiene que aprender para que pueda seguir aprendiendo en un hecho prácticamente permanente a lo largo de toda nuestra vida. Pensamos que pues la educación es un hecho que se da solamente en el aula y la verdad es que ustedes y yo sabemos que ese hecho se da de 1000 maneras, en 1000 espacios y con diferentes intensidades. Sin duda alguna, la escuela básica, por algo se llama básica, tanto en México como en España, ha sido siempre dotada de los recursos
suficientes para que este hecho educativo le permita a los chicos, a las niñas y a los niños tener elementos suficientes para aprender y seguir aprendiendo en los siguientes niveles educativos. Bueno, yo quisiera además decirles que después del 2002, cuando se adquiere esta autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el Plan Nacional de Evaluación hay un programa nacional de evaluación, pero también hay un sistema, les decía yo, un sistema nacional para la evaluación de la educación. Hay estas tres grandes espacios que además se replican en básicamente los países que están integrados en la OCDE. Bueno, para muchos el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación hoy significa un sinónimo de neoliberalismo, el ejercicio de la presión y de la tensión de los organismos internacionales por que los países que integran algunos de estos organismos pues sigan a pie juntillas las políticas de evaluación y de educación que se les pide. Hay un elemento que es fundamental recalcar: para poder evaluar se necesitan datos, para poder comparar entre sistemas se necesitan datos, pero no podemos evaluar sistemas que son completamente distintos. Es decir, ustedes conocen que a nivel internacional pues existen evaluaciones como PISA, como TALIS, y que a nivel nacional pues existía Enlace, existía Planea, pero sí se trata de metaevaluaciones, de estas macroevaluaciones que nos dan como una gran fotografía de lo que está sucediendo en el aula. Eso me parece que es fundamental y ha sido fundamental en los últimos, por lo menos en los últimos 12, 15 años, para que tengamos elementos para decir que estamos muy mal o no tan mal, o que vamos mejorando en cuanto a educación. Es decir, necesitamos los elementos y los datos técnicos, las estrategias para poder llevar a cabo las evaluaciones de lo que en política pública se conoce como de arriba hacia abajo, para también trabajar la estrategia de la que hablaba el maestro Covarrubias, el doctor Covarrubias, de abajo hacia arriba. Pero déjenme decirles que en estos años no solamente se han hecho estas macroevaluaciones, estas metaevaluaciones, sino que también se han concentrado muchos recursos de investigación, muchos recursos para el mejoramiento educativo, tratando de articular desde la base, desde lo que sucede en el aula, hasta las decisiones que se toman a nivel de autoridad educativa, tanto estatal como federal. Y también es importante mencionar que la autonomía que tenía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación le permitía establecer una articulación, como dice el nombre de este panel, con las políticas educativas que cada gobierno estatal va diseñando de acuerdo a sus necesidades. Eso en el caso mexicano. En el caso español hay una muy sólida descentralización, pero también una muy sólida desconcentración de los procesos educativos a las comunidades autonómicas. Y ahí hay un claro ejemplo de lo que hace la diferencia en cuanto a las capacidades institucionales y a las capacidades administrativas de los ámbitos de gestión a nivel local, en donde se puede identificar rápidamente si una escuela está funcionando o no en términos de asisten los maestros, no asisten los maestros, asiste el director, no asiste el director, asiste el técnico educativo o el supervisor educativo, que existe la figura. Las figuras tanto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México como en España son muy similares y realizan evaluaciones muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que nosotros somos un poquito más de mexicanos,
y los españoles no tienen tantos niños como nosotros. La matrícula que existe en España y que existe en México es distinta, pero además los recursos para llevar a cabo esos procesos de evaluación también son distintos. Viniendo para acá me enviaban una nota periodística sobre que hay un faltante de recursos en el ya extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que básicamente se concentra en cuestiones administrativas, pero sin lugar a dudas lo que se ha hecho es probablemente denostar procesos de evaluación que han sido muy significativos, muy productivos durante estos años y que además se van a seguir haciendo. Se van a seguir haciendo porque son indispensables, porque no hay un sector gremial más acostumbrado a la evaluación, a la autoevaluación que los docentes. Ustedes que tienen carita de maestros algunos y algunas, estoy segura que están más que acostumbrados a la evaluación no solamente externa, sino a la evaluación de sus pares, a la evaluación de sus directivos y, por supuesto, a la siempre terrible y temible evaluación de los estudiantes. En educación básica uno pensaría que bueno, pues los chicos son muy pequeños y que no evalúan a sus maestros, los evalúan, y ustedes lo saben mejor, los evalúan de muchas formas, los evalúan de muchas formas, no necesariamente con un examen, pero de muchas formas son evaluados por los alumnos y también por un grupo muy difícil que es el de los padres de familia. Y hay, sin lugar a dudas, yo quisiera, no sé cómo andamos de tiempo, que estoy segura que ya me pasé. Yo quisiera solamente mencionarles que la Política Nacional de Evaluación de la Educación tiene objetivos muy precisos y fundamentalmente es el de coordinar y articular los procesos de evaluación entre la autoridad federal, la autoridad educativa federal y por supuesto las autoridades educativas estatales. Pero además hay una serie de espacios como los comités, las conferencias, entre las propias autoridades educativas estatales, las representaciones, bueno, las entonces representaciones del INEE en las entidades federativas, que por cierto ya no existen, la coordinación de las representaciones de cada una de las oficinas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Campeche, en Chihuahua, etcétera. Bueno, ya desaparecieron tanto a nivel federal como a nivel estatal. Sin embargo, esto es una cuestión de administración pública que seguramente el doctor Moreno lo mencionará. Probablemente puedan desaparecer las oficinas, pero la atribución y la función no pueden desaparecer, porque nos vamos a quedar sin datos, nos vamos a quedar sin información y de lo que se trata es de mantener este esfuerzo que ha sido muy costoso, efectivamente ha sido en términos no solamente presupuestales, sino principalmente en términos de conocimiento, en términos de inversión de capital humano, de recuperar todos los saberes tácitos y explícitos que se han venido dando al interior del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, tanto en México como en otros países. Uno de los países que tiene un muy potente y sólido INEE es Chile, pero España, en el caso que nos toca analizar el día de hoy, también tiene una solidez técnica muy importante. ¿Por qué? Porque quienes ahí convergen no solamente pues son administradores públicos, son fundamentalmente matemáticos, estadísticos, informáticos, técnicos pedagógicos, por supuesto licenciados en pedagogía, docentes. Hay todo un cúmulo de conocimiento,
de personal que tiene altos niveles de formación y de preparación para desarrollar lo que les toca desarrollar, porque a ustedes también les ha tocado elaborar una evaluación, ¿no? ¿A quién no nos ha tocado hacer un examen, bueno, de uno y otro lado, ¿no? Contestándolo, pero también confeccionando el examen o confeccionando una evaluación de otra, de cualquier naturaleza. Tiene un grado de complicación y de complejidad muy importante. Hacer una evaluación como la que se presentaba a los maestros en el 2002 tuvo no solamente un grado de complejidad alto, sino un grado de complicación también alto. Las evaluaciones del 2002 no se parecen a las evaluaciones que ya no se pudieron hacer en este año, pero tampoco se parecen a las que se hicieron todavía el año pasado. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que, pues amablemente también el doctor Covarrubias me invitaba a una sesión en este mismo espacio, que espero que no, por lo que diga hoy ya no me voy a invitar, pero hace 4 o 5 años yo era una crítica feroz de la primera evaluación a los docentes por 3 cuestiones, porque era una evaluación homogénea, era una sola evaluación, es decir, era un solo cuestionario que se contestaba. ¿Alguien se acuerda en cuántas horas se contestaba esa evaluación? ¿Alguien les tocó hacerla? Bueno, eran 4 horas la primera parte y las 4 horas la segunda parte, ¿no? O sea, además en términos de logística, llevar a tantos maestros, porque bueno, pues tampoco somos poquitos maestros, no hay, en términos logísticos era muy complicado. Y de ese primer intento de evaluación, de meta-evaluación, al año pasado, bueno, las cosas han cambiado, la verdad es que diametralmente. Ahora no solamente se tiene un cuestionario en donde se le aplica a los docentes de forma presencial, sino que también hay una autoevaluación, hay una evaluación, yo digo que en las autoevaluaciones siempre sacamos 10, pero es un poco para promediar, siempre es importante, pero hay otra evaluación por parte de los directivos y también hay otra evaluación en la que los docentes integran un portafolio pedagógico, que ustedes están más que enterados de esto, y lo cierto es que, bueno, con esos elementos podemos hablar de una evaluación un poco más integral. Eso que nos permitió, digamos, que en los últimos años o los resultados de lo que ha significado la evaluación, por lo menos en nuestro país, ha significado que de la primera evaluación que se hizo, este carácter punitivo que tantos, sobre todo investigadores educativos, atinaban a insistir sobre el tema, pues en realidad no fue tal. Si ustedes me dicen que conocen a un maestro que corrieron por la primera evaluación, me como todas estas hojas en este mismo momento. A partir de los ingresos de la segunda evaluación, de todas maneras los docentes tenían 3 oportunidades para poder mejorar sus calificaciones. Traigo aquí los datos. Yo sé que hablar de porcentajes en este momento no sería muy pedagógico, pero sí es bien interesante ver cómo estos 3 grandes grupos de resultados en la primera evaluación van modificándose para la última. En el primero, quienes tienen una evaluación baja, alrededor del 8%, del casi 20% en la primera evaluación, se va transformando a la siguiente evaluación al grado que en la última aplicación estos docentes que estaban en un nivel muy bajo pues no alcanzan ni el 8% a finales de esta administración. Se amplía además el número de docentes que tienen una evaluación buena,
Y también se amplía, digamos, no significativamente, pero se amplía la evaluación de los docentes que tienen una calificación sobresaliente. Siempre hay listillos entre los niños, también hay listillos entre los maestros, y lo mismo sucede con las evaluaciones que se aplican a los alumnos. Es muy curioso que la prensa no recoja, por ejemplo, como en las evaluaciones de mitad de la administración gubernamental, en el caso de la evaluación de los chicos, hay un mejoramiento en términos del nivel de aprendizaje de matemáticas y de español. Un dato curioso con respecto a España y con respecto a los otros países que hacen evaluaciones: hay evidencia de que los indicadores en las metaevaluaciones no se mueven con la rapidez que quisiéramos, como se mueven las evaluaciones localizadas, focalizadas. Es decir, si nosotros nos atenemos a los datos, por ejemplo, del estado de Nuevo León, bueno, Nuevo León está muy fácil porque siempre es de los que van mejorando sus sistemas educativos, vamos a ver que entre las grandes evaluaciones internacionales y nacionales, sus indicadores de aprendizaje, por ejemplo, para los niños en materia de matemáticas y español, han sido significativamente mejores. Lo cierto es que tanto en España como en México tenemos una gran disparidad en cuanto a la población. Uno pensaría que, bueno, pues España tiene un nivel económico mucho más estable que el nuestro, pero pues los datos económicos no lo revelan así, y no es lo mismo evaluar a un estado como como Castilla y La Mancha que a otras comunidades autonómicas como Barcelona o Madrid. Lo mismo sucede en México. No podemos evaluarnos de la misma forma quienes vivimos en Nuevo León a quienes vivimos en Oaxaca, porque los contextos de los maestros, y esa era otra de mis grandes críticas hacia las primeras evaluaciones, ¿no? Puedes hacer una evaluación homogénea, pero después tienes que ir matizando en cuanto a los contextos. Y por último, ¿sí? Yo quisiera simplemente reiterar que la evaluación desde la perspectiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, tanto en México como en España, no es necesariamente, aunque lo decían, por lo menos en el caso mexicano, en su publicidad gubernamental, bueno, no se puede mejorar si no se evalúa, ¿no? Para mejorar hay que evaluar, decían. Efectivamente, para mejorar hay que evaluar. También Einstein decía que no todo lo que se evalúa es mejorable, y que no todo lo que se cuenta, pues en realidad cuenta, ¿no? Es necesario que tengamos datos e información, es necesario que la perspectiva del INEE, tanto en México como en España, prevalezca. Hoy, bueno, en esta semana también me mandaban los nombres de quienes integrarán el Consejo Técnico del nuevo organismo que sustituirá al INEE, cuyo nombre no puedo acordarme porque el acrónimo es extraordinariamente complicado, pero este organismo, que es para la mejora de la calidad de la educación, ha recibido, pues por supuesto, la intención de alrededor de, creo, 15 personas con currículos lo suficientemente sólidos para pertenecer al Consejo Técnico de lo que ahora será el Instituto para la Formación y Mejoramiento y Revaloración del Magisterio y de la Mejora Educativa. Pero
Debo decir que en términos estructurales el INEE, el Consejo Técnico como estaba estructurado, no respondía a la necesidad de articular con mayor eficiencia bajo un esquema de descentralización como el que tenemos, aunque sea de descentralización en el dicho, no tanto en los hechos, porque hay sistemas educativos a nivel estatal que son muy potentes, que son muy sólidos, pero otros no tanto, en donde la federación, si hablamos de que subsiste el pacto federal, en donde la federación tiene que establecer mecanismos de compensación, de colaboración y de coordinación. Eso me parece que es el elemento fundamental en cualquier política nacional para la evaluación de la educación, incluso en contextos diferentes como México y España. La evaluación tiene que ver con un propósito de coordinar. Si ustedes revisan la teoría de procesos administrativos, que aquí tenemos un experto, porque es licenciado en administración, sobre el proceso administrativo, ustedes van a identificar que el elemento de coordinación no está presente, por lo menos en la teoría clásica, ¿no es así, doctor Moreno? Y la coordinación, pues es un elemento fundamental para que cualquier cosa suceda. La cooperación, la colaboración son elementos que, si ustedes revisan los estatutos del entonces INEE y del próximo organismo que lo sustituirá, será parte de las atribuciones y de las funciones para que finalmente el hecho educativo que se da en el aula pueda ser de una calidad distinta, siempre pensando en que los procesos de reformas educativas son procesos que han tendido hacia el incrementalismo bajo esta visión de políticas públicas, y de lo que realmente necesitamos empujar es que necesitamos evaluar para tener elementos que nos permitan definir estrategias para dar golpes de timón y que realmente la diferencia sea sustancial, por lo menos en el mediano plazo. Evaluar es muy costoso, poder mejorar la educación es muy costoso, no solamente en términos presupuestales, sino en términos del capital humano, de las condiciones logísticas en las que se da el hecho educativo, particularmente en países con las geografías como la nuestra. España tiene lo suyo en términos de complejidad geográfica, pero me parece que vamos en ese rumbo. Esperemos que se insista en que la evaluación, por lo menos la evaluación de la política de evaluación de la educación tiene que subsistir, que debemos entender que este diseño y articulación de la política nacional de la evaluación de la educación básica no se da en contextos de tersura, de cordialidad, de participación, se da en términos de conflicto, se da en términos de tensiones, en contextos de lo que la teoría de la complejidad refleja, es decir, contextos en donde participan muchos actores, pero también en donde hay una serie de elementos que a veces no consideramos, pero que están incidiendo en limitar la capacidad, no solamente a nivel federal, sino a nivel áulico y a nivel del centro escolar, para poder alcanzar lo que en estricto sentido debería ser el hecho educativo, que es mejorar, pero no mejorar la calidad de la educación por la calidad de la educación, mejorar la vida de cada uno de esos niños que podrán acceder de la educación básica a la educación media superior y venturosamente a la educación superior. Muchísimas gracias. Perdón. Muchas gracias, doctora Adriana Plasencia. Ha sido un verdadero placer escucharla. Para finalizar, tendríamos al doctor Roberto Moreno Espinosa, quien es doctor en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Llevó a cabo una estancia postdoctoral en la Universidad de Nuevo México y 2 en la Universidad de Alcalá.
Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es conferencista internacional, le han sido conferidos 2 doctorados honoris causa. El doctor Roberto ha sido consejero de la Sociedad Civil de la Representación en México del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue coordinador del posgrado de Administración Pública de la UNAM de 1996 a 2008. El doctor Moreno Espinosa ha sido profesor invitado por 20 universidades nacionales y 8 del extranjero. Es titular de la cátedra RICET. Durante su trayectoria académica ha publicado más de 10 libros y numerosos artículos y ensayos. Es presidente de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro. Actualmente se desempeña como profesor e investigador de carrera de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor Roberto, tiene usted la palabra. Bueno, en primer lugar, un muy cordial saludo y un agradecimiento a los anfitriones, organizadores, Jorge Enrique Pérez Lara, maestro ya muy avanzado en su doctorado. Entonces, tenemos ya un grado muy breve de tiempo, Jorge. El doctor Oscar Mauricio Covarrubias Moreno, secretario general de esta institución, y también con una serie de aportaciones en el sector educativo verdaderamente impresionantes, grandes, ¿sí? Entre otras su tesis doctoral, obtuvo también su misión honorífica, entre otras más cuestiones, y además es una magnífica oportunidad para saludar colegas como el maestro Paz, que ya también se mencionó aquí, cómo le va, al doctor José Manuel Venegas. José Manuel, también un gusto saludarte, a José Manuel Junior, a Adrianita, que tuve verdaderamente el gusto, el honor de conocerlos en la primera infancia. Sí, realmente eso es algo verdaderamente extraordinario y hay que destacarlo, porque después de algunos ayeres por aquí nos encontramos Miguel Ángel, que también nos acompañas, el doctor Miguel Guerrero Olvera, que hoy es colega muy destacado en la Universidad Autónoma de Morelos, con amplias publicaciones, Oscar Mauricio, en fin, mis colegas aquí, Adriana, que verdaderamente, hablando de evaluación, pues yo le he invitado a varios ejercicios para evaluar actividades complejas, y la verdad se ha desempeñado bastante bien. Solamente les menciono una de varias, en un postdoctorado que organizó la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro con la Universidad de Alcalá, que es la segunda más antigua de España, después de la Universidad de Salamanca. A la hora de la evaluación de los postdoctorantes, ya para que sean postdoctores, pues lo pedí a Adriana que nos apoyara, y espacio ahí en tu apretada agenda para acompañarnos en algunas de las evaluaciones. Entonces, esto es bastante estimulante, ya que Adriana pues no solamente hace un conjunto de planteamientos desde los enfoques, desde las metodologías de evaluación, desde las experiencias, estudios de casos, etcétera, sino también un ejercicio constante de evaluación en diferentes instancias, programas, proyectos, aspectos, yo diría de gran relevancia, así de profunda relevancia. Esto hay que destacarlo y subrayarlo, al igual que ahorita me referiré en su momento también a algunas de las actividades del doctor Oscar Mauricio Covarrubias. Pero sí quisiera destacar que eventos de esta naturaleza, que además se enlazan, como lo comentaba muy bien en el arranque Jorge Enrique Pérez Lara, pues participan en este ejercicio. Este se está transmitiendo ahorita en línea, tengo entendido que a Facebook, a YouTube, el Centro de Investigación y Docencia Económica también está muy incorporado en este tipo de actividad, y seguramente también lo están replicando de manera simultánea. Entonces, este público con el que tenemos gusto de interactuar, y seguramente en la siguiente parte así será, pues está elevado a la N, porque efectivamente hay otros públicos, incluso en Colombia. Saludos a nuestros colegas, a nuestros amigos colombianos, porque también están enlazados, toda vez que tienen un programa en el sector de educación con la propia Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, que bueno, pues habla muy bien de la institución que ahora es la institución anfitriona. Entonces, toda esa serie de cuestiones, pues definitivamente me parece que son un marco fundamental
y otras instituciones que ya no quisiera yo repetir, pero que en el arranque muy bien las mencionaba Jorge Enrique. Y me parece de profunda relevancia hablar de la evaluación educativa, porque hay una enorme necesidad en diferentes planos de impulsar la cultura de la evaluación. O sea, la cultura de la evaluación es algo relativamente nuevo, tomando en consideración también al país con el cual vamos a desarrollar este trabajo de investigación desde la perspectiva de un método comparado entre México y España en el nivel de la educación básica, que es España. España también ha sido un programa deliberado, fundamentado, sustentado de evaluación de sus instituciones educativas, incluida la educación básica, es relativamente reciente, de final del siglo XX. No dudo que anteriormente debió haber ejercicios de evaluación, pero de manera ya más sistemática y necesaria, es relativamente reciente. En el caso mexicano, bueno, también hay una serie de experiencias, pero de manera también ya más sistemática en términos de evaluación, es también de finales del siglo y lo que llevamos del presente. En algún momento me permitiré hacer alguna consideración, pues no solamente con la educación básica, sino también a nivel de la evaluación de la educación superior, porque ahora universidad que no se evalúa, pues prácticamente está liquidada. Ya las universidades públicas y las privadas, aquí por cierto la UNIDEP FIMPES acaba de otorgarle una evaluación aprobatoria, o sea, la evaluación en el caso de las universidades públicas, prácticamente la totalidad de las universidades públicas están preocupadísimas por evaluar sus licenciaturas, porque de otra manera no se acreditan, y si no se acreditan, bueno, bajan en el ranking, reciben menos recursos, en fin, hay toda una serie de razones por las cuales llevar a cabo una evaluación, y a nivel de la educación superior es una situación más sistemática la evaluación. Y a nivel del posgrado, pues realmente si quiere uno impulsar un posgrado, pues habrá que estarlo promoviendo en el PNPC, Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, y en el PNPC las evaluaciones entre pares y todo el proceso, las metodologías son verdaderamente rigurosas para que se pueda incorporar un programa, pero una vez estando en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, bueno, no solamente se incorpora, o sea, se incrementa el prestigio, el ranking, etcétera, sino que hay apoyos fundamentalmente para los maestrantes, para los doctorantes, para procesos de movilización, de internacionalización. Dicho sea de paso, el doctor Miguel Guerrero Olvera, la doctora Adriana Plasencia, el doctor Mauricio Covarrubias, pues yo tuve el gusto de interactuar con ellos en el marco de un programa en aquel entonces, decíamos, de excelencia, y que en tiempos más recientes, 12 años a la fecha, ya se habla de posgrados de calidad, pero media una evaluación de pares verdaderamente rigurosa. Entonces, esta cultura de la evaluación es fundamental. Y además, creo yo que sí estamos adquiriendo, estamos conjuntando experiencias profundamente valiosas y aplicando metodologías de la evaluación cada vez más efectivas. Debo decir que la evaluación, valga el comentario, si lo vemos desde la perspectiva de los que en algún momento nos hemos familiarizado con la elaboración de planes, programas, etcétera, cuando hablamos de la taxonomía de Bloom, de Benjamin S. Bloom, pues la evaluación es el grado de mayor complejidad. Ya se ve precedido por el análisis, la síntesis, pero el de mayor complejidad es la evaluación. Ya, si se habla de evaluación de la educación básica, reviste un nivel de complejidad, pues aquí ya mis colegas hicieron un conjunto de planteamientos de lo que tenemos entre manos. Y en el caso particular del proyecto, si además lo queremos comparar con un país que tiene la cuarta parte de la población de este país, que además tiene población que se va decreciendo, porque ustedes saben que España en la Unión Europea es de los dos países cuya población se va decreciendo.
Ya, en cambio, nosotros todavía vamos a crecer. De acuerdo con los datos que nos dicen los demógrafos, los expertos en demografía, México llegará en el 2050 a su máximo de población, su máximo de población, pero somos un país de cerca de 130 millones, o sea, es verdaderamente impresionante, 130 millones, más los 23 millones que viven en la Unión Americana. Es decir, este país ya es de 150 y tantos millones, o sea, realmente es un gran país. Por eso ni Trump se avienta tan fácil la boca con México. O sea, aunque claro, está agrediendo varias cosas, ella está muy al tanto, porque quiere tronar Pemex, entre otras cuestiones. Pero hay que estar atentos. Creo que hoy la sociedad mexicana está más unificada, unida para cualquier cosa que amenazas. Bueno, no solamente la evaluación reviste esta complejidad, sino que está impactando los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Se hace mayor énfasis en el nivel de educación básica, que bueno, todavía sigue siendo el nivel con mayor cobertura, es el nivel determinante de lo que vamos a hacer. Ahí está el futuro de lo que seremos como nación. Infancia es destino, acuérdense ustedes que infancia es destino. Por eso los grandes expertos, los grandes educadores nos plantean que hay que invertirle a la época de la edad de esponja. Y la edad de esponja sabemos que es la edad de nacimiento a los 3, 4 años, que es cuando verdaderamente el ser humano tiene una capacidad impresionante de absorción y toda esa serie de cuestiones. Entonces, en el nivel de preescolar y todo eso, habrá que seguir haciendo muchísimo énfasis, además del nivel de la educación básica, porque es el espacio a donde se están formando valores, principios que son determinantes para lo que viene más adelante, o incluso hasta la formación científica. En realidad, en algún momento tuve la ocasión de participar en alguna entrevista, una breve entrevista, y me decían que qué sugeriría yo. Digo, bueno, entre contenidos y métodos, a mí me parece que un elemento fundamental que debe impactar a nuestros niños y también a la formación de nuestros profesores, que son determinantes para la calidad educativa, es la formación científica. Ya cuando estamos más centrados en años, en niveles superiores, a veces nos cuesta mucho plantear un problema. A ver, vamos a hacer el planteamiento de un problema, pero lo puede hacer un niño. O sea, si le damos todos los elementos y todo lo demás, un niño es capaz de hacer planteamientos de qué relaciones están estableciendo para dar lugar a tal cosa, qué contexto rodea a los hechos, en fin. Toda esa formación científica me parece que es fundamental en los tiempos actuales, en donde el desarrollo científico y tecnológico, a donde la cuarta revolución científico-tecnológica va para adelante. Entonces, la parte correspondiente a esto habrá que atenderla. Habrá que atender también la formación de nuestros docentes. La formación y actualización de nuestros docentes es tan relevante, tan importante, que, como se destaca, si no tenemos un buen docente, un buen equipo de docentes, un buen cuerpo docente en los diversos niveles y modalidades, pues definitivamente estaremos con serios problemas para poder realmente imprimirle calidad, hacer evaluaciones adecuadas y demás. Quiero hacer una serie de consideraciones, toda vez que este proyecto plantea una situación, un modelo comparado con un país de la Unión Europea, con España, que no es ninguna casualidad, que estemos planteándonos hacer un análisis comparado con España. ¿Por qué razones? Porque la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, asociación civil que me honro en presidir, y que aquí hay varios colegas que son asociados de número, que son asociados fundadores, que son militantes activos de la Academia Internacional, pues hemos establecido una serie de convenios con instituciones como la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, como el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, como la Universidad de Alcalá, como la propia UNAM, y toda una serie de instituciones que hemos estado estableciendo. Recientemente, hace un instante, hace unos minutos, platicamos también con Miguel la necesidad de establecer también un vínculo con el cuerpo académico, en fin, en diversas instancias. Bueno, con la Universidad de Alcalá tuvimos la oportunidad de concertar
postdoctorado, un postdoctorado en educación superior y políticas públicas comparadas. Entonces desarrollamos actividades aquí en México y otras actividades las desarrollamos en España. Tuvimos oportunidad de tener vínculos con colegas. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ubicado en la Comunidad de Madrid, nos lo presentaron a detalle los directamente responsables de este Instituto Nacional de Evaluación Educativa español. Tuvimos oportunidad de estar con colegas que se encargaban de la gestión de la política educativa en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en otros planos también con la Comunidad de Cataluña, en Barcelona, en fin. Ha habido una relación, una interacción bastante interesante con algunas instituciones españolas, por lo cual me parece que esto pavimenta mucho el camino. Quiero decirles que también un postdoctorado que también cubrió satisfactoriamente y con excelencia el doctor Oscar Mauricio Covarrubias fue precisamente este. Hace rato escuché nada más uno, pero también tiene otro de educación superior y políticas públicas comparadas. Inclusive el intercambio es de tal magnitud que el rector anterior, Juan Fernando Galván Reula, atendió nuestra invitación de parte de la Academia Internacional de Ciencias para una conferencia magistral que dio en la Cámara de Diputados, toda vez que con la Universidad de Alcalá extendimos el intercambio, pues no solamente en el plano de la educación superior y políticas públicas comparadas, sino que en una segunda experiencia también a nivel postdoctoral concretamos, le dimos forma a un postdoctorado en control parlamentario y políticas públicas, que se firmó un convenio tripartito de parte de la Universidad de Alcalá, la Academia, la Cámara de Diputados, y después tuvimos un intercambio. Y si bien es en ámbitos de transparencia, de anticorrupción, toda esa serie de cosas a donde la doctora Adriana es experta, también participaste ampliamente, sigues participando en este tipo de elementos. Entonces, nos parece muy pertinente, muy viable efectuar este análisis comparado de las experiencias que hemos tenido en el caso mexicano, porque nuestra educación básica tiene una experiencia verdaderamente rica, impresionante, interesante. Ya la doctora Adriana hacía toda una serie nos planteaba diversas etapas, diversos momentos, desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, el papel que jugó, por ejemplo, José Vasconcelos con la escuela rural, las misiones culturales, toda esta serie de cuestiones que el plan de 11 años, en fin, hay una serie de experiencias que se vienen planteando en la educación. Y claro, tenemos que estar muy conscientes que efectivamente cuando se llega, por ejemplo, a la época de Salinas, en la época de Salinas lo que vimos en la reforma incluso constitucional, cómo el Estado deja de responsabilizarse de la educación superior, media superior y de posgrado, porque claramente decía el artículo 3: toda la educación que imparta la Federación, el Estado y municipios será gratuita, laica y obligatoria. Y era toda, no era solamente la educación básica, era toda. Llega la época que se ha denominado neoliberal. Carlos Salinas, en el periodo de Carlos Salinas se desregula el asunto y se deja la situación en términos de que solamente la obligación del Estado para hacerlo laica, gratuita y obligatoria es a nivel de la educación básica. Y todo lo demás se queda ya, se mercantiliza, es la época en que se hablaba ya de más Estado, de menos Estado y más mercado. Cuando se pone por delante al mercado, al fin la mano invisible del mercado todo lo arregla, cosa que hemos visto que no necesariamente, porque sí se pone de manifiesto aquello que también algunos analistas dicen: pues mucho cuidado con la mano invisible, porque puede ser la mano de un ratero, dice, y verá lo que sucede con este tipo de elementos. Entonces, hay un periodo en que efectivamente el modelo privatizador abarca todos los sectores. El modelo privatizador abarca todos los sectores, y el modelo
y el sector educativo no es la excepción. Pero todo eso va dejando enseñanzas fundamentales en la concepción, en el estilo, en el enfoque, en las metodologías de evaluación. ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Qué modelo evaluamos? Y ahora que se está hablando de un cambio de régimen, me parece que estamos obligados efectivamente a recuperar esos hilos de cuáles son los ingredientes y si estamos en un cambio de régimen, hacia dónde estamos orientándose, si efectivamente ahora la sociedad tiene un mayor papel, los sectores tienen un mayor papel, el sector de educación, etcétera, y cómo va a impactar todo esto en términos de una nueva política educativa. ¿Por qué se habla, por ejemplo, a nivel de educación superior, que hasta todavía este momento, en tanto no se legisle ya de manera definitiva, la educación media superior también se universalizó? Ya el Estado se obligaba hasta el nivel medio superior, el Estado tenía que enfrentar, sufragar todo lo que compitiese a la educación media superior, y ahora se plantea que incluida también la educación superior, o sea, se habla que también la educación superior será obligatoria. Ese es todo un reto que actualmente, y aquí recuerdo algunas de las investigaciones de Jorge Enrique Pérez Lara. Tú tienes el dato muy fresco, Jorge Enrique, pero ahorita la cobertura a nivel de educación superior deberá abarcar alrededor del 38% de la población en edad de estar en educación superior. Y si se pretende que sea el 100%, pues no sé cuántos años van a pasar todavía y qué recursos habrá que aplicar y cómo seguir evaluando cada paso para ir dando pasos en firme y no transformar o abaratar o demeritar porque prevalezca lo cuantitativo por lo cualitativo. En fin, tenemos retos a la vista, yo creo que bastante interesantes. Bueno, creo que nos estamos acercando para que haya una interacción, una interlocución. Yo quisiera solamente cerrar mi intervención pues destacando que el hecho de que la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, coordinadamente con la Academia Internacional de Ciencias, nos estemos proponiendo un proyecto de investigación que tiene como eje fundamental la evaluación de los sistemas con base en una metodología comparada del nivel de educación básica, pues me parece a mí fundamental, porque la educación básica, como formemos a nuestras nuevas generaciones, pues va a ser el determinante para lo que viene. Y cada vez escucho yo más cómo se hace referencia al modelo coreano, Corea del Sur, como en los 60 México era más desarrollado que los coreanos. Ahora nos triplican prácticamente la escolaridad, y lo que invierte Corea del Sur en ciencia, tecnología e innovación es más que lo que sumamos toda Latinoamérica. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, bueno, tenemos mucha tarea que hacer, y planear y evaluar son ingredientes fundamentales. Pues yo les agradezco la atención y pues pasamos a lo que sigue ahora sí. Muchas gracias.